Hola, soy Mila Santos y en este apartado vamos a ver la importancia de la aplicación de los postulados de Koch-Pasteur en el diagnóstico de enfermedades que desconocemos, de enfermedades emergentes. Habitualmente, cuando hacemos un diagnóstico de una enfermedad de una planta, ese diagnóstico tiene que ser rápido y eficaz para poder dar una solución al cultivo, pero en otras ocasiones nos encontramos que desconocemos, que no hemos visto nunca esos síntomas o que simplemente, bueno, pues que no sabemos cuál es el agente causal de enfermedad. Para ello, debemos aplicar los postulados Koch-Pasteur. Estos procedimientos van a poner de manifiesto la relación causa-efecto entre la enfermedad y el microorganismo estudiado. Habitualmente podemos conocer una enfermedad porque vemos el signo de la misma, es decir, podemos ver el propio patógeno en la planta, como es este caso, donde podemos ver un aspecto blanquecino e incluso unas zonas anaranjadas que se corresponden posiblemente con las esporas del hongo. Además vemos los síntomas de la planta que se corresponden con esta pudrición y las zonas de goma negras emitidas por la planta como un mecanismo de defensa. Es decir, podemos visualizar y conocer la enfermedad y poder decir que esta planta está afectada por Fusarium, ¿vale? En este caso Fusarium oxysporum, forma especializada Cocumerino. Pero en otras ocasiones podemos encontrarnos con enfermedades que no solo no vemos el signo de la enfermedad, sino que además desconocemos la sintomatología, es decir, no hemos visto antes esa sintomatología. Entonces, en este caso, en el caso de las enfermedades emergentes, tenemos que proceder al manejo de los postulados. Habitualmente suele utilizarse el 1 y el 2 en el caso que se desconozca por parte del técnico de campo el agente causal de enfermedad, pero en el caso de las enfermedades emergentes debemos aplicar los 4 postulados. Los 4 postulados son los siguientes. Una vez que se toman las muestras de las plantas que están afectadas con una sintomatología característica y nos las llevamos al laboratorio, debemos aislar el posible patógeno que causa esa enfermedad, ¿vale? Y ese microorganismo patógeno debe estar presente en todos los individuos que muestran una sintomatología común. Es lo que denominamos asociado con la enfermedad. Es fácil visto así, pero normalmente en la planta hay asociados microorganismos tanto en el exterior, tanto en la filosfera, como en el interior de la planta. Son los que denominamos endofitos. Entonces, a veces cuando hacemos un aislamiento, sobre todo en el caso de enfermedades bacterianas, pues podemos obtener más de un microorganismo que desconocemos el agente causal de enfermedad y se nos complica el diagnóstico. Pero como ya digo, el posible agente causal debe estar presente en todos los individuos de la misma enfermedad, ya sean las muestras de las hojas o muestras de raíces. En el laboratorio hacemos la limpieza externa en el caso de raíces, pues del sustrato que tenga, de la turba, del suelo. Lavamos las raíces y la colocamos sobre un papel para poder, pues, sobre todo para evitar contaminaciones posteriores. Si queremos ver patógenos internos, lo que hacemos es desinfectar la zona externa, ya sea con alcohol o con lejía al 5%, unos cuantos minutos, de tal manera que podamos intentar eliminar aquellos microorganismos que no van a ser causantes de la enfermedad. Y una vez troceadas las muestras y ya desinfectadas o limpias, pues se colocan sobre una placa de Petri y se espera a ver el crecimiento del posible patógeno. En este caso, pues hemos puesto tanto muestras de tallo como muestras de raíces y aquí vemos cómo están saliendo ya algunos microorganismos. Podemos ver algunas colonias que son muy semejantes y otro aquí que, bueno, pues que se ha extendido a lo largo de la placa y que, bueno, pues que puede no ser el agente causal de enfermedad. Como hemos visto en la placa anterior, hemos obtenido dos microorganismos. Bueno, pues el microorganismo debe ser recuperado pues de lo que es de la muestra a un cultivo puro. Es decir, tenemos que tener una placa de Petri el microorganismo totalmente aislado. Aquí en la imagen podemos ver pues ya un microorganismo que ha sido purificado de una raíz y está solamente un microorganismo. El siguiente paso es inocular el microorganismo sospechoso de ser
el agente causal de enfermedad en una planta sana. Importante, evidentemente, que sea el mismo cultivo, hacer posible la misma variedad e intentar imitar, simular las mismas condiciones ambientales que tenían en el invernadero. No podemos hacer el ensayo, evidentemente, en la explotación de origen, pero sí podemos intentar simular las condiciones. Una vez que tenemos las plantas enfermas, tenemos que ver evidentemente que la sintomatología se corresponde a la que inicialmente tenían las plantas en el invernadero. El cuarto y último postulado nos dice que debemos reaislar de nuevo en un cultivo puro el microorganismo que hemos inoculado en el paso 3. Una vez que hemos obtenido los mismos síntomas en las plantas sanas y hemos conseguido reaislar de nuevo el patógeno, confirmamos que el agente que hemos inoculado era el agente causal de enfermedad. Como se ha indicado anteriormente, los postulados de Koch-Pasteur tienen una serie de limitaciones. Una de ellas es que no pueden ser aplicados a los biotrofos obligados, es decir, a aquellos microorganismos que necesitan células vivas para poder desarrollarse, como son, por ejemplo, los hongos que producen los mildios, los oidios y las royas, los virus, nematodos y fitoplasma, etc. Pues todos estos microorganismos tenemos que aplicar técnicas tanto de biología molecular como de anticuerpos, como es el caso de los test de ELISA. Y después, evidentemente, están subordinadas a las condiciones experimentales donde hagamos el ensayo, donde hagamos las inoculaciones, que suele ser tanto cámaras de cultivo como invernaderos, pues que se utilizan para investigación. Pues nada, solo decir que con estos postulados podemos diagnosticar tanto enfermedades de etiología simple, es decir, aquellas que están causadas por un único agente causal de enfermedad, o también enfermedades de etiología compleja, que suele ser enfermedades del suelo y donde intervienen diferentes patógenos. Un saludo.